Bienvenidos chicos, en esta ocasión vamos a resolver el punto número 8 del taller 1 de física mecánica. Este video es ofrecido para ustedes por la empresa Profes SAS. Nosotros somos una empresa que nos dedicamos a brindar asesorías académicas y acompañamiento para sus parciales. En esos números podrán encontrarnos. Si quieren pertenecer al grupo de apoyo formado en WhatsApp para esta materia, pueden escribir un mensaje pidiendo que los integren al grupo de apoyo en el número de abajo, en el que termina en 3. No siendo más, comencemos. El punto 8 del taller dice: un semicilindro de peso P y de radio R. Yo coloqué el dibujo aquí abajo de forma exagerada. Este semicilindro está sobre un plano horizontal rugoso, es decir, va a tener fuerza de fricción. Una barra homogénea OA, esta barra de aquí, desde la O hasta la A, toda esta barra, de largo L y peso Q. Recuerden que el peso Q lo vamos a colocar en el centro de masa, en el centro de la barra, suponiendo que la barra tiene homogeneidad, no lo tenemos que suponer, aquí no lo dicen. Está articulada en el punto O. La articulación que muestran es una articulación que no va a proveer torques, no tiene la capacidad de hacerlo, es una bisagra. Por tanto, aquí el torque que va a entregar esta ancla en la pared va a ser 0. La barra se apoya en la superficie del semicilindro formando un ángulo alfa con la vertical. Este es el ángulo alfa. Determinar el valor mínimo del coeficiente μ de fricción de modo que se garantice el equilibrio. Y nos dan una respuesta. Entonces comencemos. Lo primero que tenemos que hacer es chequear bien cuáles son las características del sistema. Para poder pensar, siempre que nos enfrentemos a un problema de estos tenemos que pensar qué es lo que vamos a hacer. Lo primero que vemos es que la barra va a forzar a este cilindro de forma radial. La fuerza que aparece entonces aquí es una fuerza normal, pero es una fuerza que va a estar en sentido radial. Y va a ser perpendicular tanto a la barra como a la superficie. Esa es la característica fundamental de una fuerza normal. Aquí no vamos a considerar fricción de ningún tipo entre la barra y el cilindro. También tenemos en este cilindro un peso. Ese peso lo voy a colocar, aunque yo sé que el centro de masa está por acá arriba, en algún lugar del cilindro, lo voy a colocar aquí abajo. Voy a colocar el peso participando de la ecuación aquí abajo para no saturar el dibujo. Es por razones de operatividad y de facilidad con el dibujo, más no quiere decir que el centro de masa esté en ese lugar. Mucho cuidado. El centro de masa está un poco más arriba. Aquí tengo entonces el peso pintado. Este peso me dice el problema, que es P. Entonces de una vez le voy a colocar nombre para que no se me vayan olvidando las cosas. Este peso lo voy a colocar P. Yo sé que adicional por estar sobre la superficie, este cilindro va a contar con una fuerza hacia arriba, que es una fuerza N. Esa fuerza N la voy a pintar en color naranja. Esa fuerza N es perfectamente vertical. La pinto así. Esta va a ser mi fuerza N. Le voy a colocar nombre también inmediatamente para que no tengamos inconvenientes luego. N. Esta fuerza que pinté en color rojo es una reacción, pero la voy a llamar N1 para darle un subtítulo a la N. Entonces esta va a ser N1. Adicional a estas fuerzas que hemos pintado acá, sobre este cilindro existe otra fuerza adicional, que es la fuerza de fricción. Si esto fuese hielo, entonces esta barra empujaría al cilindro a que se fuera hacia la derecha, pero no. Entonces existe una fuerza hacia la izquierda, que es una fuerza de fricción que evita que el cilindro se mueva. La voy a colocar acá sobre este lugar. Casi no se va a notar, pero va a estar aquí. Esta fuerza es una fuerza de fricción y le voy a colocar de una vez el nombre como FF, fuerza de fricción. Ahí tengo todo lo que necesito para determinar básicamente lo que le sucede al cilindro. Vamos a continuar con la barra. Pues en la barra lo que sucede es algo muy parecido. Voy a tener un montón de fuerzas que voy a pintar inmediatamente. Entonces voy a pintar en color azul las reacciones en el punto O. En el punto O obviamente voy a tener que tener una fuerza hacia arriba que soporte el peso de la barra para que la barra no se caiga. Y también voy a tener una fuerza
hacia adelante que evita que la barra se vaya a atravesar el muro. Estas dos fuerzas para nosotros van a ser irrelevantes durante el problema y ya mismo vamos a ver por qué. Por eso no les voy a colocar nombre. Aquí en el centro de la barra voy a tener otra fuerza adicional, que la voy a pintar en color negro, que va a ser el peso de la barra. Este peso justamente va vertical, apuntando hacia abajo, y tiene una magnitud que el editor, el escritor del problema nos dice que se llama Q. Está por aquí. El peso es Q. Una vez que tenemos todo esto determinado, ya podemos empezar a pensar. Bueno, adicionalmente en la barra hay una fuerza que sería la reacción de esta N1, ¿cierto? Yo en realidad apoyo la barra y genero una acción sobre el cilindro que es N1, entonces recibo como consecuencia una reacción que es igual en magnitud pero contraria en sentido. Esa fuerza la voy a pintar con color magenta, un poquito más gruesa para que se vea, es esta de acá. Esta fuerza es la misma N1, pero tiene la característica de ir en sentido contrario. Entonces vamos a comenzar a pensar qué es lo que necesitamos tener para poder resolver este problema. Y la respuesta es muy sencilla. Siempre que tenemos este tipo de problemas, la forma de solucionarlo es encontrar sumatoria de torques en algún lugar de la varilla como primera instancia. Eso lo voy a necesitar obligatoriamente. Probablemente también necesite sumatoria de fuerzas en X y Y para la barra. Entonces, sumatoria de fuerzas en X y Y para la barra, pues colocaría los nombres de esto, descompondría esta fuerza y todo estaría muy bien, muy fácil. La cosa es que aquí está toda la componente de la geometría, que es realmente lo difícil de este problema. Toda la componente de la geometría es lo que va a ser en realidad el problema. Entonces tengo que ponerme a chequear porque siempre la geometría va a estar vinculada con los torques. Miremos qué necesitamos acá para poder hacer sumatoria de torques. Necesitamos esta longitud. Voy a hacer sumatoria de torques en este punto, obviamente, para poder quitar estas dos fuerzas que dije que no me interesaban. Si hago sumatoria de torques en este punto, como este punto no soporta ningún tipo de torque, la sumatoria de torques va a ser 0. Y vamos a tener entonces que la distancia desde este punto hasta el centro de masa va a ser exactamente L medios. L medios debido a que toda la barra mide L, entonces hasta la mitad va a ser L medios. Por supuesto, desde esta mitad hasta la esquinita donde está A, hasta el punto donde está A, hasta el extremo, tendrá también L medios. Solamente voy a colocar este, sabemos que este también tiene L medios. Nos interesa también saber el torque que va a generar esta otra fuerza. Para conocer este torque necesitamos saber el brazo que tiene esta fuerza, es decir, necesitamos saber esta longitud desde el centro hasta el punto en el que se apoya, hasta el punto D. Saber esto de acá va a ser básicamente nuestro problema. Si sabemos esta cantidad desde el centro hasta este punto, está hecho todo. Entonces vamos a concentrarnos en hacer eso. Y va a ser extraordinariamente sencillo. Voy a pintar con color negro un triángulo auxiliar para poder mirar cómo lo vamos a encontrar. Si yo pinto este triángulo, es un triángulo que me va a ayudar a resolver el sistema. Este triángulo se encuentra fácilmente debido a que aquí tengo alfa, este ángulo de aquí es alfa, y puedo determinar cuánto valen los ángulos de este lugar y este lugar. Vamos a correr N1 para que quede muy claro. Una vez que hemos liberado el espacio va a ser muy fácil de ver que esta línea roja, que es la línea de acción de la fuerza N1, es perpendicular a la barra, lo habíamos dicho antes, y además sabemos que esta línea negra, que es horizontal, es perpendicular a la vertical. Tenemos entonces un ángulo agudo y otro ángulo agudo, el de acá, cuyos lados son perpendiculares mutuamente y por tanto el ángulo que tengo en este sitio es alfa. Yo puedo entonces decir que como la hipotenusa de este triángulo es justamente R, recuerden, todo el cilindro tiene un radio R, vamos a colocarlo para que no lo olvidemos, R, entonces el lado vertical de este triángulo va a tener una magnitud de R multiplicado por la función trigonométrica seno de alfa. Eso es toda esta línea vertical. Ahora vamos a concentrarnos en esta línea de acá. Este triángulo de aquí marca el resto de la solución del problema, fácil y sencillo. Entonces, si nos concentramos en él, nos damos cuenta de que tenemos un triángulo y que la parte
que tenemos como hipotenusa es L medios. Como conocemos el ángulo, podemos determinar esta componente vertical, y esta componente vertical la vamos a poder escribir como L medios multiplicado por la función trigonométrica coseno de alfa. Entonces ahí tenemos esta componente y esta componente. ¿Y para qué me sirve todo esto? Pues recuerden, mi objetivo es encontrar esta parte de acá, que sería lo que me hace falta para determinar todo el brazo que va a tener la fuerza de N1. Entonces yo necesito encontrar este pedacito, y para eso me voy a valer de que conozco el ángulo que tengo acá. Este ángulo es alfa, y sé que es alfa, pues es la misma línea cortando a dos paralelas, dos verticales. Entonces este ángulo de acá es igual a este ángulo de acá. Tenemos entonces que encontrar este pedacito de aquí. Y para eso vamos a encontrar primero cuánto vale este segmento que voy a pintar en color rojo. Entonces en color rojo voy a pintar este segmento, que es el que me interesa. Este segmento va a ser compañerito de este otro, van a ser cateto opuesto y cateto adyacente. Y en este triángulo ya conozco esta parte de acá. Es muy fácil de averiguar, pues si propago esto, miren, voy a hacerlo con color rojo otra vez. Si propago esto hasta acá como línea punteada, hasta este punto todo esto mide R seno de alfa. Es decir, desde aquí abajo hasta aquí arriba mide R seno de alfa. Y desde aquí hasta aquí mide L medios coseno de alfa. Y por tanto, todo este pedazo que mide H va a poder determinar este de aquí. Este pedacito chiquito va a medir exactamente H, que es la totalidad de la medida, menos cada uno de los pedacitos que tengo, que es R seno de alfa, menos L medios coseno de alfa. Una vez que tengo esto, pues determinar cuánto vale la hipotenusa del triángulo es supremamente sencillo. Vamos a pintar el triángulo aquí para que no se me vayan a embolatar. Este es el triángulo que tengo, donde la parte que necesito la voy a llamar S, y la parte que tengo va a llamarse cateto adyacente. Recuerden que este es el ángulo. Este triángulo que acabo de pintar aquí es justo este triángulo. Miren que tiene el alfa aquí arriba, tiene la hipotenusa, que es lo que estoy buscando, y tiene este cateto adyacente, que es este de acá. Este cateto adyacente es todo lo que tengo en este sitio. Por tanto, yo sé que la función trigonométrica que relaciona al cateto adyacente a la hipotenusa es la función coseno. Y por tanto puedo escribir coseno de alfa como cateto adyacente sobre hipotenusa. Recuerden que lo que estoy buscando es S, entonces despejando S es igual a cateto adyacente sobre coseno de alfa. Esto reemplazándolo, lo voy a colocar acá. De nuevo, el cateto adyacente es toda esa cosa que tengo aquí. Lo voy a escribir entonces. Recuerden, este pedazo de acá es lo que estoy buscando, lo voy a escribir aquí. El cateto adyacente es H menos R seno de alfa menos L medios coseno de alfa. Ese es el cateto opuesto, y la hipotenusa, perdón, y la función trigonométrica por la que tengo que dividir es coseno de alfa. Por tanto, todo esto dividido coseno de alfa me queda. Voy a escribirlo de una forma más resumida. El coseno lo voy a repartir para cada una de estas cositas. Y me queda finalmente H sobre coseno de alfa menos R seno de alfa sobre coseno de alfa, o sea, tangente de alfa. Y L medios por coseno de alfa sobre coseno de alfa es L medios. Entonces, L medios. Ahí ya tengo escrito este pedacito que tengo acá. Ahora, tengo que escribir la primera ecuación para esta barra. Podría ser, ya tengo todas las fuerzas, todas las distancias, y ya puedo dedicarme a escribir, por ejemplo, la sumatoria de torques. Entonces podemos escribir en primera instancia la sumatoria de torques. Sumatoria de torques en el punto O va a ser igual a... Tenemos acá una fuerza de reacción en el pivote, en este punto donde está vinculada la varilla con la pared. Como aquí el brazo de cada una de estas fuerzas es 0, entonces ellas no aportan torque. La que sigue es el peso. El peso va a aportar un torque mediante un brazo de L medios.
Entonces coloquemos primero el brazo, L medios. Y ahora miremos cuál es la fuerza perpendicular a ese brazo. La fuerza perpendicular a ese brazo es la componente perpendicular de ese torque, que lo voy a colocar acá, esta de aquí. Esto de aquí va a ser Q seno de alfa, porque Q es la magnitud de la hipotenusa y aquí estoy buscando el cateto opuesto. Entonces queda Q seno de alfa. Ese es el torque que aporta esta fuerza, colocando esta componente justo en este lugar. No importa que yo la haya pintado aquí, es para poder ver el triángulo. Recuerden que esta fuerza está pintada en este sitio, está siendo ejercida en este lugar, no en este. Entonces aquí tengo la fuerza, la componente perpendicular, que dijimos que era Q seno de alfa, y tenemos el brazo de L medios. Ese es todo el torque y vamos a definir positivo de esa manera. Todos los torques que me hagan girar así, va a ser positivo. Continuamos con la fuerza de reacción que tenemos aquí, que es esta N1 en magnitud, vale N1, pero está haciendo un torque contrario en sentido de las manecillas del reloj, que dijimos que es contrario a lo que definimos positivo, entonces va a ser negativo. ¿Por qué va a ser negativo? Porque me hace girar en sentido contrario al que definí positivo. Entonces va a ser menos la fuerza que tengo ahí, que la llamamos N1, multiplicado por todo ese brazo. Y todo ese brazo es, de aquí hasta aquí vale L medios, y de aquí hasta aquí vale todo esto. Entonces me queda L medios más todo esto de aquí. Vamos a escribirlo. El brazo entonces es L medios más H sobre coseno de alfa menos R tangente de alfa menos L medios. Vemos aquí inmediatamente que este L medios y este L medios se pueden cancelar. Y enseguida vamos a mirar para qué nos sirve esa ecuación. Recordemos que esto va a estar igualado a 0 porque es sumatoria de torques en cualquier punto de este ejercicio. Como estamos en equilibrio estático, es 0. Vamos a hacer ya, aquí no nos sirve hacer sumatoria de fuerzas en X y Y porque añadiríamos dos ecuaciones y dos incógnitas que no necesitamos en nuestro problema. Entonces no necesitamos hacer sumatorias en X y Y. Vamos a hacer sumatoria en X y Y para este cilindro. Sumatoria de fuerzas en X para este cilindro. Tenemos la fuerza de fricción de para la izquierda y para la derecha una componente de esta N1. ¿Qué componente? N1 coseno de alfa. Entonces hacia la derecha N1 coseno de alfa. En la sumatoria de fuerzas en X para el cilindro. Tenemos hacia la derecha N1 coseno de alfa, que es esta componente que tenemos aquí. Esta. Recuerden que esto se descompone en una componente hacia la derecha y una componente hacia abajo. La componente hacia la derecha es el cateto adyacente. El cateto adyacente sobre la hipotenusa, que es N1, da la función coseno de alfa. Despejando tenemos ahí la componente en X, que es N1 coseno de alfa, positiva. Y a eso le va a restar la fuerza de fricción, que es la única componente en X que va hacia la izquierda, esta de acá. Una vez que tenemos eso, podemos igualar a 0, porque la sumatoria de fuerzas es igual a 0. La última sumatoria de fuerzas que tenemos que hacer es la sumatoria de fuerzas en Y para el cilindro y es igual a, obviamente vamos a tener una N1 seno de alfa, que será esta fuerza que tenemos aquí, pero va hacia abajo, esta. La componente vertical de la fuerza N1 va hacia abajo, y entonces es N1 seno de alfa. Colocamos negativa porque va hacia abajo. Y a eso se le está añadiendo de para abajo un peso que tiene una magnitud P. Entonces colocamos P de para abajo también, o sea, menos P. Para arriba está la normal que soporta todo el peso del cilindro. Esta reacción que tenemos sobre esta superficie es esta normal que pinté en naranja ahorita. Y la vamos a escribir entonces sumando. En el eje vertical N está sumando. Todo esto tiene que dar 0 también.
Ahí tenemos todas las ecuaciones del sistema, no necesitamos más ecuaciones, es más, no podemos sacar muchas más ecuaciones. La única que podemos sacar adicional es la ecuación del movimiento, perdón, de la fuerza de fricción. Donde fuerza de fricción sabemos que es menor o igual que mu por la normal. Siempre la fuerza de fricción va a ser más chiquita o igual que mu por la normal. Entonces vamos a trasladar esas ecuaciones para otra pantalla para poder resolver esto. Tenemos ahora en su respectivo orden las ecuaciones en una pantalla limpia, donde tengo la sumatoria de torques, la sumatoria de fuerzas en el eje X y la sumatoria de fuerzas en el eje Y. La ecuación primordial cuando nos piden siempre encontrar un caso límite de alguna fuerza, siempre va a ser la fuerza de fricción la que lo determine, porque la fuerza de fricción es la que conocemos, que está determinada por una desigualdad. Entonces cuando nos pidan encontrar la fuerza máxima, la fuerza mínima, casi siempre va a ser debido a una fuerza de fricción. También nos pueden dar la resistencia de un material, por ejemplo, esta cuerda soporta tanto, entonces yo tengo que hacer una desigualdad con eso. Siempre voy a empezar a trabajar con estas desigualdades, entonces eso me da una pista muy grande de cómo proceder. Parto de que la fuerza de fricción es mu por la normal. Si yo sé que fuerza de fricción es mu por la normal, lo que tengo que despejar de esta ecuación es mu. Entonces puedo determinar que mu se relaciona con la fuerza de fricción pasando la normal a dividir y esto va a ser menor o igual que mu. Ojo, yo puedo pasar esta normal a dividir gracias a que la normal va a tener un valor positivo supuestamente, ¿cierto? Es decir, yo estoy obligando a mi sistema a que sí tenga un peso hacia abajo. Si esta normal tuviera un valor negativo, es decir, si en realidad me saliera un valor negativo para la normal, yo tendría muchos conflictos aquí porque yo no puedo pasar números negativos para un lado o para el otro como yo quiera. Yo tendría que cambiar el signo de la desigualdad. Entonces tengan mucho cuidado con esto cuando pasen en desigualdades. Acá tenemos la normal ya dividiendo. Gracias a que es un valor positivo lo pude pasar a dividir así sencillamente. Y me voy a enfocar en poder escribir el mu en cosas que sí conozca. Ni la fuerza de fricción ni la normal las conozco. Entonces yo sé que mi trabajo es convertir fuerza de fricción y normal en cosas que sí conozca. La fuerza de fricción la voy a sacar de acá inmediatamente. Sale de una que la fuerza de fricción es N1 coseno de alfa. La voy a reemplazar. Me queda que la fuerza de fricción reemplazada es N1 coseno de alfa sobre N. Y esto tiene que ser menor o igual que mu. Recuerden, eso salió de esta ecuación. Pasé la fuerza de fricción para el otro lado y me quedó que la fuerza de fricción es N1 por coseno de alfa. El siguiente reto que enfrento es despejar o reemplazar n por otra cosa conocida. Eso lo voy a sacar de acá. De esta ecuación puedo sacar inmediatamente que n es igual a p más seno de alfa. Despejando acá, ojo, p más n1 seno de alfa. Me tragué el n1 ahorita hablando. Entonces tenemos que voy a reemplazar esta n como... Voy a escribir todo lo de arriba, me queda n1 coseno de alfa dividido n, y n dijimos que era p más n1 seno de alfa. Esto de acá, este n, sale de despejarlo de este sitio. Cuando despejo me queda que n es igual a p más n1 seno de alfa. Y esto de aquí tiene que ser más chiquito o igual que mu, así nomás. Ahora ya, yo sé que coseno de alfa puede quedar, p puede quedar, seno de alfa puede quedar, pero n1 es algo que no debe quedar. Para facilitarme las cosas yo voy a sacar factor común n1 arriba y abajo. Si saco factor común n1 arriba y abajo queda n1 sobre n1 que multiplica a coseno de alfa sobre p sobre n1 más seno de alfa. Noten que si entro el n1 a multiplicar acá me queda lo mismo que arriba. Si entro el n1 a multiplicar acá queda que este se va con el de abajo y este queda n1 seno de alfa. Esto de acá es más chiquito o igual que mu. Y de acá puedo cancelar n1 con n1. Ahora mi único problema es despejar a n1 de algún sitio. Necesito encontrar a n1, pues voy a utilizar la única ecuación que no he utilizado. La única ecuación que no he utilizado es esta de aquí. De aquí puedo despejar a n1. Vamos a hacerlo.
De acá entonces tenemos que N1 va a estar dado como, pasando para el otro lado, L medios Q seno de alfa dividido toda la expresión que tenemos en el paréntesis, que es H sobre coseno de alfa menos R tangente de alfa. Muy bien, hasta aquí ya prácticamente tenemos casi que todo resuelto. Ahora esta expresión la voy a colocar enterita aquí debajo, donde tenemos N1, para mirar cuánto nos da. Entonces voy a escribirla arriba, queda coseno de alfa sobre P sobre N1 donde N1 es L medios Q seno de alfa y todo esto dividido entre H sobre coseno de alfa menos R tangente de alfa. Y todo esto más, la expresión de abajo tiene que continuar, más seno de alfa que está acá. Listo, sumamos seno de alfa y prácticamente lo tenemos listo. Y seno de alfa. Ahora vamos a concentrarnos un poco en esta parte que voy a colocar en color rojo. Vamos a llevarnos esta selección de color rojo a otra ventana y a trabajarla todita para mirar qué es lo que sale. Muy bien, por aquí la tenemos, entonces vamos a empezar a trabajar esto. Sabemos que podemos utilizar la ley de medios extremos para poder subir esto arriba a multiplicar. Esto me quedaría entonces como P multiplicado por H sobre coseno de alfa menos R tangente de alfa dividido L medios por Q seno de alfa. Una vez que tenemos esto lo podemos distribuir. Obviamente esto puede multiplicar a la P. Esto queda 2P y abajo queda el L. Y con esto tenemos adentro del paréntesis, este Q también puede quedar acá. Y dentro del paréntesis nos puede quedar H sobre coseno de alfa por seno de alfa. Este seno de alfa va a quedar multiplicando a cada una de las cosas que tengo aquí abajo. Recuerden que tangente de alfa es seno de alfa sobre coseno de alfa. Entonces cuando hago la división, esto me queda básicamente R sobre coseno de alfa. Una vez que tengo esto, yo puedo entrar este L para que me quede de la forma que tiene la respuesta, o lo puedo dejar afuera. En fin, podría decir simplemente que esto es igual a 2P sobre Q. Y adentro voy a colocar H sobre, miren que esto de acá, coseno de alfa, seno de alfa, es coseno de alfa, seno de alfa es 1/2 de coseno de 2 alfa. Esa identidad la tienen que recordar, recuerden, voy a colocarla por acá en color azul. Seno de 2 alfa es igual a coseno de alfa por seno de alfa más seno de alfa por coseno de alfa. Y de acá podemos deducir que esto simplemente se suma y queda 2 veces esto. Este 2 lo puedo pasar a dividir acá. Cuando reemplazo esto aquí me queda un 2 arriba. Lo voy a colocar en color negro nuevamente. Me queda entonces 2H. Y abajo queda L multiplicando, porque este L lo voy a entrar para acá y para acá. Queda L seno de 2 alfa y restando R sobre L coseno de alfa. Una vez que tenemos esto, entonces podemos decir que vamos a reemplazar en la parte que tenemos de abajo. Entonces acá vamos a reemplazarlo a mirar qué es lo que nos queda. Justo acá, aquí abajo, es en la otra ventana, perdón, confusión de ventanas. En esta ventana vamos a reemplazarlo y mirar qué es lo que nos queda. Entonces nos quedó finalmente que arriba
tenemos coseno de alfa. Coseno de alfa dividido todo lo que tenemos acá, que es 2p sobre q multiplicado por 2h, perdón, sobre L seno de 2 alfa menos R sobre L y abajo queda coseno de alfa. Todo esto es lo que tenía entre el recuadro rojo. Ahora le tengo que sumar seno. Entonces, más seno, perdón, aquí abajo, más seno de alfa. Y esto tiene que ser más chiquito o igual que mu. Entonces, acá tenemos la respuesta del problema. La respuesta que sugerían era justamente mu igual, porque estamos en el caso límite, a coseno de alfa dividido. Aquí tenemos coseno de alfa dividido. Y todo lo que está debajo es seno de alfa. Vamos a chequear. Por aquí está seno de alfa. 2p sobre q. 2p sobre q. 2h sobre L seno de 2 alfa. 2h sobre L seno de 2 alfa. Menos R sobre L coseno de alfa. Menos R sobre L coseno de alfa. Ahí tenemos la respuesta. Ese es todo el primer punto. Espero que les haya gustado. Recuerden que pueden llamarnos para contratar nuestros servicios o pueden escribirme. Mi número es el que termina en 3. Ahí puedo agregarlos a un grupo de apoyo de WhatsApp. Recuerden que estamos sobre el año 2017. Háganlo. Y que tengan un feliz día. Hasta luego.